donde el propio alias Raúl Reyes está sirviendo whisky a unos interlocutores en una fiesta de fin de año en el campamento. Permite constatar la visita y la presencia de distintos personajes que se acercaron a ese campamento en los últimos meses, pero al mismo tiempo trae un registro fotográfico detallado de cohetes y lanzacohetes y granadas de mortero de distintos calibres que aparecen de manera muy detallada, registrados en la cámara y en el archivo de fotografías de alias Raúl Reyes. Hay incluso la descripción fotográfica de un elemento realmente gran mortero para el lanzamiento de los cilindros de gas propano. Al parecer se encontraban, según estas fotografías, en unas pruebas de demostración de ese equipo. Detalles del campamento, que como se observa no es un campamento de paso, es un campamento con una infraestructura realmente que señala una permanencia y no solamente era un lugar de tránsito. Hay fotografías que registran la construcción del campamento, distintas actividades que cumplen al interior del campamento, básicamente un individuo preparando una ametralladora M60, y al mismo tiempo aparecen en estas fotografías lo que podría ser una enfermería de combate para atender guerrilleros heridos. Y en fin, lo que puedo señalar es que este material fotográfico recopilado en ese computador habla de toda una historia de clandestinidad de Raúl Reyes y el equipo que lo custodiaba. ¿Pero hay alguien específico en esas fotografías en general? O sea, ¿alguien conocido como algún vocero del gobierno de Venezuela o algún vocero del gobierno ecuatoriano? En este momento estamos en proceso de hacer identificación de los distintos personajes que aparecen en las fotografías. No le podría señalar hoy, con el material que hemos procesado, la identificación de personas totalmente reconocidas. Jair Buitrago, de Caracol Radio, y mantenemos el orden de las personas que van a preguntar. Cada uno está haciendo una pregunta, respetemos el turno de los demás. General, buenas tardes. Quería preguntarle sobre el tema de los personajes precisamente. O sea, en ese momento nos hemos concentrado mucho en el tema de la presencia internacional en el campamento y la vinculación de Raúl Reyes con algunas personalidades. Sin embargo, aquí en Colombia siempre se ha señalado que hay dirigentes políticos del país y han hecho señalamientos a grupos políticos que hacen, digamos, que algún tipo de referencia a vínculos con la guerrilla. Sobre eso, ¿ya hay algo, hay algún indicio que puede indicar que efectivamente en esos computadores de Raúl Reyes hay algo que vincule a algún dirigente político del país, congresista o personalidad vinculada a la guerrilla de la FARC? Y dos, si me podía precisar con esa actitud, si el uranio ya está, las FARC alcanzaron a comprarlo o a adquirirlo, es decir, si hoy en las montañas del país está ese uranio dando vueltas, pues. Sí, nosotros tenemos elementos indicativos, indiciarios, que además son de público conocimiento, de personas que mantuvieron durante años una estrecha comunicación con Raúl Reyes y que lo visitaban en esos campamentos. Nosotros esperaríamos que se agote el examen forense documental de estos archivos magnéticos de los computadores para precisar si allí aparece ese registro. Por ahora, digamos, nos estamos limitando con toda prudencia y responsabilidad a transmitir lo que hemos ido encontrando, y por esa razón lo que yo diría es que hay que esperar que concluya este examen forense y analítico a la información. Por otro lado, como lo señalé, en el caso de los 50 kilos de uranio, estamos frente a un caso de la máxima gravedad que ha implicado la movilización y la constitución de un equipo especialista en la investigación de este tipo de sustancias, porque no tenemos idea clara si fue realmente ya introducido al país, si salió del país al exterior, en fin, hay muchas dudas que resolver con el tema del uranio. Gina Chávez, de City TV.
General, muy buenas tardes. La primera pregunta es si de pronto, de acuerdo con las fotos que se han sacado de este disco duro, se puede llegar a establecer que estos campamentos, que usted puede decirse que no son de paso, sino ya grandes, esos campamentos pueden estar ubicados en algún lugar que sea fronterizo, de acuerdo con algunos países fronterizos a Colombia, se puede establecer de pronto que queden en esos lugares y de pronto saber si en los documentos que ustedes han seguido encontrando se puede establecer si se mencionan otros liberados aparte del hijo del profesor Moncayo o ayudas de otros gobiernos que no sean Venezuela y Ecuador. Sí, en relación con la localización de campamentos, realmente las fotografías están centradas en el campamento, digamos, que sirvió de escenario a la toma de esos registros. Lo que puedo señalar es que la inteligencia acumulada por la fuerza militar ha encontrado que a lo largo de zonas fronterizas ha habido presencia y se han atacado esos campamentos, como ocurrió en este caso, porque hay que recordar que esta operación surge precisamente de la localización en territorio colombiano de un campamento satélite, el campamento que después se halló como madre, donde estaba Raúl Reyes. Y en relación con toda la información que gira alrededor de los secuestrados y de las liberaciones, debo informarle que sí, evidentemente en los documentos hay relaciones, contenidos explícitos, expresos, que hablan del tema de Ingrid Betancourt, que hablan de la necesidad de enfrentar una presión internacional y que hablan de toda una estrategia para movilizar el tema de las liberaciones. Eso es lo que puedo, digamos, adelantar por hoy. María Antonia Castiblanco, de CMI. General Naranjo, ¿el gobierno colombiano tiene pensado iniciar alguna demanda internacional contra el presidente Chávez de Venezuela, no sé si contra el presidente Correa de Ecuador, para que asuman una responsabilidad internacional ante los estrados judiciales por esta connivencia, digamos, con la guerrilla? Pues yo hablo como responsable policial y como responsable policial tengo que decir que este hallazgo, este procesamiento de información está siendo puesto en conocimiento del Ejecutivo colombiano, de la Presidencia de la República, a través del Ministerio de la Defensa, del Comando General de las Fuerzas Militares, y por otro lado, en manos también de autoridades jurisdiccionales colombianas. De lo que estoy seguro es que la información contenida aquí, que realmente muestra de manera patética, fehaciente, indiscutible, unas relaciones vinculantes de la guerrilla colombiana de las FARC con distintos gobiernos, por lo menos con Ecuador y con Venezuela, y con distintas personalidades, algunas públicas y otras no reconocidas, perfectamente puede dar lugar a una situación como la que usted menciona. Ángela Pinzón, de Cable Noticias. General, dos preguntas. Primero, ¿nos podría profundizar más sobre los otros hallazgos encontrados en los documentos y sobre las 3 guerrilleras que quedaron en territorio ecuatoriano, que una de ellas tiene nacionalidad mexicana? 2, dentro de esas investigaciones se habla de otros países como Nicaragua. Bueno, comienzo por la última parte. Evidentemente hay menciones a Nicaragua y al presidente Ortega, por ahora solamente menciones, y como he dicho, obraremos con toda responsabilidad para presentar en su momento los contenidos ampliados de esas menciones, si es que los hubieren. Y en relación con la situación de guerrilleras en el Ecuador, nosotros nos limitamos a asimilar y recoger la información publicada por las autoridades ecuatorianas que están dando tratamiento a esa situación. Luisa Pulido, de RCN Radio. General Naranjo, continuamos en la información de Radio Sucesos RCN en directo. Además de Nicaragua, Venezuela y Ecuador, ¿tiene este computador revelaciones de tal vez otro gobierno que estuviera participando con las FARC? También, ¿sabe el gobierno colombiano, las autoridades, si Iván Márquez vive en Venezuela? Y también es evidente, o por lo menos hoy se está ratificando, una alianza entre el gobierno de Venezuela y la guerrilla de las FARC, puesto que siempre que hay liberaciones, el ministro del Interior de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín, llama a los guerrilleros de las FARC camaradas. ¿Cómo va a actuar el gobierno colombiano para contrarrestar por lo menos esa fuerza y esa camaradería entre el gobierno de Venezuela y la guerrilla de las FARC? Bueno, evidentemente, como usted lo señala,
Los documentos que estamos presentando hoy, que han sido ya extraídos de manera definitiva, quiero decir completa del computador, sí reafirman que hoy Iván Márquez es el interlocutor de las FARC primario con el gobierno venezolano. La correspondencia en ese sentido es abundante, la correspondencia en ese sentido transmite al secretariado impresiones, decisiones, recomendaciones del gobierno venezolano al secretariado de las FARC. Es decir, Iván Márquez, evidentemente, es hoy el vocero de las FARC de primera mano, que cumple una función de interlocutor con principalmente el ministro Rodríguez Chacín. Óscar Patiño, Canal Capital. General, buenas tardes. Dos preguntitas. De no haberse dado de baja a Raúl Reyes, ¿qué eventos terroristas se hubieran podido dar en los próximos días? Y ¿existe la posibilidad de que los secuestrados estén en territorio venezolano o ecuatoriano? Bueno, la inteligencia del Estado, particularmente la inteligencia de la fuerza pública, me refiero a la inteligencia militar, policial, sobre este tema de posibles atentados, prefiere actuar sobre bases ciertas, valoradas en su oportunidad, en su veracidad, en su credibilidad. Y por lo tanto, sería de mi parte irresponsable hacer futurología o pronósticos de lo que realmente sucede o no sucede con un alias Raúl Reyes vivo o hoy abatido. Lo que puedo significar es que el golpe que se da contra Raúl Reyes es un golpe estructural, yo diría demoledor al interior del secretariado. Lo que prueba este material documental hallado en su poder es que él era el responsable de la conducción ejecutiva del secretariado y por lo tanto de las FARC, y que tenía un doble papel político y militar, y en el ámbito político un papel externo y otro papel interno de cara a la interlocución. Pero en el orden militar hay que señalar también que a él le reportaban distintos frentes, comandantes de bloque, y que en el caso particular hay información fluida de el cabecilla, Tobar, del Frente 48 hacia Raúl Reyes. Lamento informar que vamos a la última pregunta. Por razones de tiempo, hay una reunión pendiente con el señor presidente. El general se tiene que retirar ya. De Colprensa, Omar Hernández. General, buenas tardes. Dos preguntas. La primera, en algunas de las fotografías recientes aparece Manuel Marulanda. Y la segunda, ¿cuántos computadores han analizado hasta el momento? Sí, no hemos encontrado registro fotográfico de Marulanda en este primer computador que ya está siendo valorado de manera integral, y falta por procesar básicamente dos máquinas más, dos computadores más, sobre lo cual estaremos informando en su oportunidad. Jóvenes muy amables, muchas gracias. Ya nos tenemos que retirar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bien, era el general Naranjo, el director de la Policía Nacional, con más revelaciones encontradas en los 3 computadores de alias Raúl Reyes. Información que compromete al gobierno venezolano a través de su ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín. Habló también el general de cartas directas de Manuel Marulanda al presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Con fotos en mano, el general demostró la veracidad de los datos encontrados en los 3 computadores. Sí, señora, mucho dato votó el general Naranjo, el director de la policía, uno muy grave, el registro de una operación de venta, no se sabe si entró ya al país, de 50 kilos de uranio, no se sabe para qué, también venta de droga de las FARC hacia México, también, y esto también gravísimo, de la financiación de Venezuela a las FARC, y dice que no se sabe si eso fue por la liberación de algunos secuestrados. También habla de una invitación del bloque sur de las FARC para marchar el próximo 6 de marzo, recordemos a esa jornada contra la violencia, y también dice en una de las frases más contundentes del director de la policía, se está desenmascarando el tejido de relaciones de las FARC confabulados contra Colombia, de personajes clandestinos y públicos de otros países que se confabulan contra nuestro país. Así es, Juan Roberto. Vamos a hacer ahora